¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludamos con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, les da la bienvenida a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, con su servidor y el doctor Leonardo Curcio. Después de estas merecidas vacaciones, descanso de los tres, pues hemos regresado muy activados para analizar la crisis migratoria que vive México, desde el caso de Ciudad Juárez a lo que ocurrió en San Luis Potosí, estados que no daban nota sobre seguridad, ahora dando nota sobre inseguridad. Doctores, qué gusto tenerlos y bienvenidos a este espacio de la conversación con el Sergio Aguayo, doctor Leonardo Curcio y doctor Sergio Aguayo. Luis Adelante. Alberto, no sé si merecidas, pero sí disfrutadas vacaciones. Así nos dice el teacher, no, no, merecidas y disfrutadas, por supuesto que sí. Oye, Sergio, dos temas. Teníamos lo de Ciudad Juárez ya, digamos, candente. No está mal que utilice ese adjetivo, pero bueno, es ciertamente un tema que sigue ahí. Sigue un Garduño que no aparece, sigue teniendo protección presidencial. Y no sé si tenga también protección Garduño, protección, en este caso de los vecinos, ¿no? Un acuerdo con los Estados Unidos. Es decir, a ver, hay funcionarios en el Gabinete de Seguridad que requieren siempre de él, en este caso, la certificación de los vecinos. No sé si sea el caso efectivamente de Garduño también, Sergio, y ya teníamos ese problema y de pronto tenemos ahora el de San Luis Potosí. ¿Cómo estás viendo las cosas? Mira, lo veo como parte de como la consecuencia lógica de lo que ha sucedido durante las últimas décadas. Aclaro, yo visité por primera vez la frontera pasé por Sonora y llegué a Baja California en 1963. Y en los 80 dediqué una década a estudiar los fenómenos de la migración política forzada. Y en ese sentido, no sé si ustedes recuerden la declaración de Los Ángeles de junio del año pasado, cuando 21 gobiernos del hemisferio se reunieron a escribir una declaración primorosa, bellísima, en la cual decían que iban a proteger a los migrantes de todos los males, les iban a respetar los derechos humanos, sin mencionar, o sin darle más bien el peso que se merece, la presencia del crimen organizado en las fronteras. Porque ni la Casa Blanca ni Palacio Nacional quieren reconocer que ellos comparten parte del control migratorio, parte de las fronteras, pero no todo. Hay una presencia criminal que explico brevemente, porque estamos ante un doble fenómeno. El primero se da después de las guerras centroamericanas, en 1992 aproximadamente. Washington decidió recuperar el control de las fronteras, es decir, demócratas y republicanos, y empezaron a cerrarla. Y al mismo tiempo, ya en el siglo XXI, a partir del 2004, la organización criminal OZ descubren con los cubanos que la migración es una mina de oro. Y empiezan a aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes para utilizarlos como fuente de ingresos y objetos desechables. Es bien paradójico que quienes entendieron el potencial económico de los migrantes, los Z, fueran descabezados y fragmentados por la matanza de migrantes que hicieron en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Ahí es donde el gobierno de Calderón decide irse con todo contra los Z, dejando en paz al cartel de Sinaloa. Llegó a este gobierno que repite lo que hemos visto en otras ocasiones. Empezó muy bien el gobierno actual del presidente López Obrador, nombrando a Tonatiuh Guillén, un académico respetuoso de los derechos humanos, pero a los pocos meses truena la relación, se va Tonatiuh del Instituto Nacional de Migración y nombra a un carcelero, al señor Garduño, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, y sucedió lo que tenía que pasar: el descontrol en la eficiencia, la corrupción, el descuido y el aprovechamiento de los migrantes, y sucede la tragedia de Juárez, y a la semana, para rematar, viene el escándalo
que San Luis Potosí, buena parte de San Luis Potosí está controlada, las carreteras, por los criminales que secuestraron, se fueron a buscar a 23 guanajuatenses y encontraron a 122 migrantes secuestrados. No hay duda, la evidencia es indudable. El crimen organizado controla buena parte de los flujos migratorios y lo que sale a proponer ahora el gobierno es una vacilada de mal gusto, porque anunciar que van a crear una nueva una coordinación encabezada por Alejandro Solalinde, pues es irreal, porque ¿quién le va a hacer caso al padre Solalinde si va a estar de voluntario presidiendo una organización que en teoría debe controlar la defensa, la marina y negociar, hablar y convencer a los Voy a empezar, estadounidenses? déjame detenerte un momentito ahí, Sergio, Sí. después de que concluyan las investigaciones, digo el presidente, lo cual nos puede llevar yo no sé cuánto tiempo. Pero antes, en este extraordinario recorrido que nos planteas, yo creo que hay dos asuntos que identificar y dos responsabilidades que delinear, que son lo que compete al Instituto Nacional de Migración, tú lo decías claramente, sale efectivamente Tonatiuh, entra Garduño, no se va el subsecretario Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, que era el jefe de Tonatiuh, él permanece en el gabinete y hasta la fecha está ahí, pero le asignan a la Guardia Nacional, esa sería mi pregunta, el control de la frontera sur. Se van porque dicen, yo no puedo aceptar tener 25,000 soldados en la frontera sur conteniendo la migración. Pero a la luz de lo que ha ocurrido en San Luis Potosí ahora, pero hay muchas otras evidencias, pues se ve que el control en la frontera sur es cuando menos laxo. Y la Guardia Nacional tiene a su cargo, como una misión indelegable, controlar las carreteras. Y los encontraron en este caso en la Federal 57, que es, por cierto, el eje troncal del Telecán. Y uno dice, oiga, pues si no controlas la frontera sur, y ya en San Luis Potosí, además pasaron un arco de control de la conurbación San Luis Soledad, tal manera que pues es una especie de coladera enorme. Es decir, no solo estaría en cuestión, Sergio, el Instituto Nacional de Migración, estaría también la función de la Guardia Nacional como elemento contenedor, parte de la estrategia que pactó el gobierno de López Obrador con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, mira, tiene razón, no, por supuesto que tiene razón en eso. El regreso a la tesis original que yo tengo muchos años viendo, el gobierno ya no controla ni las carreteras ni las fronteras. Están a merced de una reestructuración muy compleja, porque antes, en los 60, 70, el pollero o el patero era un agente de servicio, porque pasaba a los migrantes, a quienes querían entrar a Estados Unidos, por una cantidad muy módica, porque eran vecinos de la localidad que conocían las rutas y te cruzaban. Y era facilísimo cruzar. Cuando el crimen organizado se apodera de la migración, incorpora todos estos cuadros que conocen el territorio y los obliga a pagar cuotas y les exige identificarse con alguno de los carteles. Eso es lo que pasó en San Luis Potosí, eso es lo que pasó en Juárez, eso es lo que pasa en todo el territorio nacional. Nuestro gobierno y también el de Estados Unidos no controlan las fronteras ni los caminos, o al menos no lo hacen totalmente. Tomando en cuenta que estamos en una reunión que se va a celebrar entre ambos países, en una reunión binacional entre Washington y México, doctores, y creo que exactamente debe de llevarse desde una perspectiva binacional, pero es muy profundo. Ahorita decía Leonardo, exacto, el punto de vista de la Guardia Nacional o vamos a decirlo, la competencia. Yo me voy un poco más atrás. Hace 13 años, aproximadamente 14, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando la presidía José Luis Soberanes, yo era corresponsal nacional en la Ciudad de México, en ese entonces me tocó cubrirlo, me impresionó tanto lo que documentó. Más de 10,000 vejaciones contra los migrantes que cruzan la frontera en Chiapas en Estados Unidos o a lo largo del país. Fue algo muy discutido, que esto
pues ya venía desde el 2004, como dice el doctor Sergio Aguayo, que vino a complicar por la mezcla del factor crimen organizado. Y ahorita es una mina de oro. Lo traigo a colación también citando otra fuente, Eunice Rendón, la de Agenda Migrante, y otros Sí. activistas tienen datos duros muy interesantes. Dicen, a ver, también lo que ocurrió en Juárez, lo que está ocurriendo en las fronteras, es que Estados Unidos, Biden prometió visas humanitarias, prometió dar más de 30,000 visas humanitarias. Esto hizo que llegaran olas de migrantes a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, cuando apenas estaban dando abasto para atender a 800 cada semana por el burocratismo, la lentitud, como es el sistema migratorio de Estados Unidos también. Es decir, como decía ahorita el último punto usted, doctor Aguayo, doctor Leonardo Curcio, juntando, se necesitaría también, como lo es la seguridad, porque ya se convirtió en un factor de seguridad, porque hemos pasado en estos años, dije soberanes, la crisis de San Fernando, el triángulo acá de la inseguridad en Sonora, esto se ha salido de control, Juárez, San Luis Potosí. ¿Cuál sería una salida, doctor Sergio Aguayo? Una salida binacional en un problema que es responsable Estados Unidos. No se diga los países latinoamericanos que no crean las condiciones para que no vengan hacia acá. Em, el mes próximo, en mayo, saco un artículo muy grande en una revista de Estados Unidos, Daedalus, de la American Academy of Sciences, sobre este tema, porque es un asunto que he estado dando seguimiento. No hay una solución fácil, pero la solución requiere reconocer varios aspectos. Uno, primero, principal, los gobiernos no controlan las fronteras. Sí, y uno cuando ve sus documentos parten del supuesto que sí las controlan. Falso. Segundo, tienen que reconocer que México va a ser país receptor. Si se reconoce ese punto, entonces tenemos que decidir qué capacidad de recepción tenemos para que lleguen migrantes de otros países. Somos un país grandísimo en territorio, con solo 134 millones de habitantes. Somos 2/3 partes de la India, que tiene 1.400 millones. Es decir, si las proporciones fueran similares, tendríamos que tener 700 millones de habitantes. No los tenemos. Pero si se acepta que vamos a recibir migrantes, debe haber una política migratoria para sentarlos en donde mejor puedan incorporarse y contribuir, y eliminar un recurso administrativo absurdo. Cuando hay un solicitante de asilo, presenta, no sé, en Tenosique o en Tapachula o donde sea, en el sur, su solicitud de asilo en México de refugio, ante la Comar, debe permanecer en ese lugar, lo cual es ridículo. No se quedan ahí, siguen, y en ese momento ya perdieron la solicitud. Es evidente que los reglamentos migratorios, el INAMI, fue pensado con un ánimo de crear un obstáculo para que no llegaran a Estados Unidos, no de enfrentar la enorme complejidad que tiene el fenómeno. Y tercero, si nos queremos poner muy pragmáticos, Turquía recibe miles de millones de euros por recibir a 3 millones de iraquíes y de otras nacionalidades que vienen huyendo de sus países para que no lleguen a Europa. México está poniéndole más dinero del que recibe. México no recibe, que yo sepa, ningún recurso de Estados Unidos para este propósito. En suma, ¿qué se puede hacer? Reconocer la magnitud del fenómeno que estamos viviendo, y que México no solo es país de tránsito, sino también es país receptor, lo cual pues obliga a repensar muchísimos aspectos de nuestra política, lo cual no está haciendo este gobierno, porque nombrar a Alejandro Solalinde pues es una broma, porque no está preparado ni va a tener la Broma, mi capacidad. querido Sergio. Una santa broma. Oye, supongo que lo que van a hacer es cambiarle el nombre al Instituto Nacional de Migración y ponerle Instituto de Migración para el Bienestar o algo así, porque no creo que vaya más a fondo el asunto. Pero tú decías este tema del tercer país seguro. Ha habido un debate
Y a mí me gustaría que hubiera sido mucho más amplio, llevado al Senado de la República. Y por cierto, en estos tiempos de la Cuarta Transformación, tengo la impresión de que el Poder Legislativo se nos fue de vacaciones, ¿no? Porque no está debatiendo la política migratoria, ni debatió esto que debatieron Bárcena y Marcelo Ebrard en una mañanera diciendo si se seguía o no el modelo turco, es decir, si recibíamos dinero por atender a todos esos migrantes, esos que esperaban refugio, que es diferente los que esperan efectivamente el asilo a los que migran por cuestiones económicas. Pero fue un debate que tuvieron ellos en el gabinete con López Obrador y finalmente el presidente decidió que nosotros con orgullo novohispano no teníamos por qué recibir dinero, porque nos llevaría, Sergio, te lo dejo ahí como inquietud, al modelo que en su momento tuvimos en Mérida, que es la corresponsabilidad con dinero del contribuyente norteamericano diciendo, oye, nosotros estamos haciendo una parte y resulta que aquí recibimos a los migrantes, ahora vamos, y peticionarios de asilo, ahora vamos a recibir hasta 30,000 nicaragüenses, cubanos y venezolanos, estos que huyen de los paraísos, estos numantinos que le gusta hablar al presidente, huyen de esos países y vienen a México y resulta que todo esto forma parte del erario. No hemos aceptado esa colaboración con los Estados Unidos en el plano monetario. ¿Por qué? Porque nosotros en eso también somos soberanos, Sergio. Bueno, tiene razón, pero la manera como se describe el encuentro de el presidente Trump y Marcelo Ebrard en 2019 es así espeluznante porque dice, pues se dobló López Obrador y se dobló Marcelo Ebrard cuando anuncié que iba a imponer aranceles y pues pedí 28,000, gratuitamente 28,000 soldados de la Guardia Nacional y me entregaron 28,000 soldados de la Guardia Nacional de un día para el otro. México está pagando y está teniendo una política absurda sin fundamentos, sin marco teórico, sin objetivos y simplemente dejando a un señor, un carcelero, Garduño, que es un mal administrador y que delegó y permitió la corrupción y el crimen que cometieron, porque de eso es responsable el señor Garduño y el presidente de la República de la muerte de los 40 quemados de 40 migrantes. No han logrado ni que comparezca en el Congreso. Pues sí, pero en todo esto también, y Estados Unidos con sus visas humanitarias, como les decía, los trámites, la agilidad, la atención, como que disfruta también todo este arrío revuelto, ¿no? Es decir, que decir, bueno, pues, o a lo mejor tú deténnos México, ya me pusiste los agentes, o que, a ver, Luis Alberto, ¿y que yo Estados ahí sí Unidos? diría, o sea, eso sí es parte del problema macro, pero hay asuntos así, yo creo que ineludibles para el Estado mexicano, pues te mueran 40 en una estación migratoria y el que te secuestren, en este caso, en una carretera federal a los migrantes, sí implica una responsabilidad, o sea, naturalmente yo lo ligo con el problema más amplio, ¿no? No, Desde la no, totalmente, hasta la Leonardo. recepción, pero aquí creo que hay responsabilidades directas de un gobierno que pues no puede eludir, ¿no? Digo, No, no, Sergio puede decir lo que totalmente, no, el quiere, no mexicano, pero controla ni las carreteras ni las fronteras, dice uno, ¿qué controla entonces? totalmente, pero a ver, o sea, para a mí la solución, yo que decía ahorita el doctor, para ir también, para concluir con una reflexión, a ver, es cierto lo que estamos abordando, pero sin embargo, varados como nunca hay cientos de miles ahorita en la frontera por una promesa de Estados Unidos por visas humanitarias. Eso está generando también una interacción y un flujo inédito, sin precedentes. Siempre desde que se abrieron las fronteras, desde que decía ahorita el doctor Aguayo, los 60, 70, siempre vamos a ser un país de paso y sabemos, va a estar el problema migratorio. Yo creo que México sí, sin duda debemos de tener ese sentido. A mí me impresionó el informe de José Luis Soberanes cuando dijimos, oye, todo lo que nos quejamos de los gringos, aquí vienen a padecer los migrantes en México, ¿eh? Aquí las vejaciones, los maltratos, y no es nuevo. 2010, José Luis Soberanes, en fin. Pero lo que voy es que también, bueno, es una salida binacional, también, digo, va a tener que serlo y yo ahí sí estoy de acuerdo que tendrían los dos que ponerse las pilas, pero sin embargo, obvio, la solución tiene que ser México. Cerramos, doctor, con alguna reflexión. Bueno, primero, ese informe fue Muy muy buen bueno, informe. buenísimo. Y luego se les olvidó el tema, por cierto. Lo No lo han dejaron. vuelto a abordar con esa profundidad. Segundo, estamos viendo la política, los resultados de una política de indiferencia y desdén de los dos gobiernos, porque hacen lo posible por no meterse. Ahora veremos cómo
en Estados Unidos se convierte en un asunto de campaña y padeceremos las consecuencias de que empiezan a presionarnos para dar una respuesta para lo cual no hay soluciones. O no están pensando en las soluciones que parten de reconocer la realidad. Es un gobierno incapacitado para enfrentar un problema tan grave como el que estamos viviendo de los migrantes. Oye, antes de irnos, ya lo platicaremos la semana próxima seguramente, pero en la cumbre está el fentanilo que decía Luis Alberto al principio. ¿Esperas algo en concreto estos días? ¿O es simplemente burocracia, digamos, ordenando prioridades y revisando algunas cosas después de los incidentes estos con China, que le mandamos cartas diciéndole a Xi Jinping, pare usted la exportación de fentanilo? Yo no me imagino a Xi Jinping diciendo, qué buena idea, vamos a detener en estos momentos el contrabando de fentanilo. En fin, ¿esperas algo de esta cumbre, Sergio? Yo creo que ya hablaremos sobre eso, pero no. Bueno, sí, no. Porque si hay un tema que está movilizando a Estados Unidos en un consenso bipartidista es el fentanilo. Y presionar a México. Digamos, tienen un problema y dicen el responsable es México, vámonos sobre México. Así que pues va a ser tema de campaña allá y acá. La semana próxima ya tendremos elementos. Totalmente. Va a estar muy bueno. Yo también sí creo, ojalá que sí, porque van a estar los dos responsables, pero veremos. Doctores, qué gusto. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando con el doctor Sergio Aguayo y el doctor Leonardo Curcio y su servidor. Doctores, a la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas. Esto fue una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, con su servidor Luis Alberto Medina, el doctor Leonardo Curcio. Nos vemos hasta la próxima. Todos los martes, les recuerdo, esta conversación se queda ahí en el canal de YouTube de Proyecto Puente y en nuestras redes sociales también la puede usted ahí detectar. Con permiso.